Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo soy Yagi García y este es el podcast Antropologizando el Espacio. El día de hoy voy a hablar brevemente sobre la famosa teoría funcionalista de la antropología. Bueno, para comenzar, en la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX, la antropología apenas comenzaba a conformarse como una ciencia social, pero que para recibir dicho estatus de ciencia hizo todo lo posible por copiar como los modelos de las ciencias naturales que ya estaban conformadas, que es algo que también hizo la sociología en cierto punto, que pues se dedicaba como a crear leyes, por ejemplo, para así asemejar la vida social a la vida natural. En esa época dominó la visión de la antropología social británica, de cuyos representantes vinieron las primeras teorías y paradigmas, siendo la teoría funcionalista una de las más destacadas de este primer momento de la antropología. Entonces todo comienza con Bronislaw Malinowski en los años 30, que después de haber realizado su trabajo de campo en las famosas Islas Trobriand de Nueva Guinea, propuso la base teórica de la función, que fue influenciado por el famoso sociólogo francés Émile Durkheim y su hecho social, donde Malinowski decía que cada elemento dentro de una cultura, entendida como un hecho social, existe con el único fin de satisfacer una necesidad básica, siendo así que todo elemento que Malinowski entiende como instituciones sociales tiene una función dentro de una sociedad. Además, debemos entender que dentro de esta teoría se ve la cultura como una estructura de un todo conformado por diversos elementos que tienen funciones que se intercalan entre sí para satisfacer estas necesidades de supervivencia básicas en las personas, lo que implica claramente pues, la colaboración y la cooperación entre esta comunidad. Después vinieron otros científicos sociales que realizaron el ejercicio de la teoría funcionalista y pues dieron sus aportes. Por su lado, el primero que podemos identificar es Radcliffe Brown, que fue alumno directo de Durkheim y ofreció una postura más crítica ante Malinowski, hizo más propuestas a la teoría y con él se convertiría en la teoría estructural funcionalista. De Malinowski, él retomó el principio de las ideas de estructura y función, que después conjugó con la analogía de la vida social con la vida orgánica de Durkheim y así sentó las bases del estructural funcionalismo, donde, según Radcliffe Brown, la cultura es una estructura que es conformada por una red de elementos e interrelaciones entre estos elementos, cuyo fin no es el de satisfacer una necesidad, como decía Malinowski, sino más bien mantener el funcionamiento de la estructura en sí y también su prevalencia. Entonces, desde esta idea podemos ver que ya se está viendo a la estructura social como un ente efectivamente vivo, dinámico, cuyos elementos pueden cambiar, pero que aún así ésta se mantiene viva y además organizada. El nuevo aire de los siguientes funcionalistas ya cargaba con nuevas orientaciones más frescas, tal como Evans Pritchard o Max Gluckman, que ya reconocían la diacronía dentro de la teoría funcionalista y estructural funcionalista para aportar como el análisis de la prevalencia de la estructura desde su funcionamiento mediante estas instituciones sociales que eran interdependientes, o sea que ya se dedicaban a comprender el papel del tiempo en el desarrollo de los cambios, en las actividades, en estas instituciones sociales dentro de una estructura. Pero eso no fue suficiente para evitar que el funcionalismo, como cualquier otra teoría, pues fueran duramente criticado. Digo, sí hubo cierta evolución en su desarrollo, poniendo en perspectiva algunas críticas, como que el funcionalismo tenía un carácter ahistórico y sincrónico, porque después vinieron nuevas orientaciones diacrónicas. Pero hubo muchas críticas de mayor peso, como la que se da como al origen de la antropología misma, a la que se ve como un dispositivo para el colonialismo, bueno, se le veía, y también pues como un dispositivo para la dominación cultural. Esto debido a que pues la misma teoría funcionalista no se planteaba como más allá de un análisis sincrónico en manos del investigador.
Era una visión muy occidental, donde el rol del investigador era como documentar el funcionamiento de los elementos exóticos de estos pueblos primitivos, entre comillas, pasando por alto muchas veces que estas instituciones sociales también gobernaban el tipo de organización occidental de Europa. Pero ahí vino otro problema, porque la siguiente generación de estructural funcionalistas pretendió realizar supuestos universales sobre la cultura desde lo que ellos identificaron en campo, pero sus escritos se convirtieron en textos como esquemáticos, llenos de interpretación, con generalizaciones que posteriormente fueron bastante cuestionadas. Así que el funcionalismo pasó de un extremo a otro. Y de igual manera, el funcionalismo y el estructural funcionalismo centraba buena parte de su teoría en la importancia del equilibrio de estas pequeñas sociedades, porque pues cada función de cada uno de sus elementos estaba perfectamente instaurada para mantener el orden, la organización y por lo tanto el equilibrio de la estructura. Pues la crítica viene entonces a recordar que en toda estructura existe el conflicto, lo que implica un desorden. Y esto no tiene por qué interferir per se en el funcionamiento de las estructuras. Y por último, algo que también podemos mencionar es que a pesar de que el funcionalismo nació en respuesta reaccionaria a la teoría evolucionista, siguió retomando preceptos evolucionistas, sobre todo en esta dicotomía entre pueblos primitivos y sociedades civilizadas, lo que implica poco cuestionamiento de la disciplina. Es como seguir viendo en cierto modo lo mismo una y otra vez. Se siguen repitiendo estos patrones colonialistas. Por otro lado, también llegó claramente la influencia de las escuelas estadounidenses, ahí por la década de los 60 ya, de la antropología cultural, con una nueva teoría que estaba en desarrollo, que es el estructuralismo, el cual pues ya pasó a la antropología como a un nuevo plano, que eran ya como los símbolos. Y esto dejó de lado las primeras propuestas funcionalistas, que eran más de carácter biologicista, psicológico, instintivo, que esto me refiero a esto de la satisfacción de necesidades básicas y el orden de la supervivencia, de la estructura, ¿no? Entonces, creo que al final no todo fue crítica, también hay un legado que dejó la teoría funcionalista en los nuevos científicos sociales y antropólogos ya de épocas actuales. Creo que lo primero que podemos mencionar es que el funcionalismo, gracias a su principal exponente, que es Malinowski, nos heredó dos cosas principales que son importantes y hasta básicas para la antropología: las etnografías descriptivas y el trabajo de campo. Digo, actualmente sabemos que no solamente debemos partir de la descripción de elementos, sino también dar posibles interpretaciones, pero pues ahí está. Y por otro lado, pues el trabajo de campo es la metodología principal que cualquier antropólogo tiene que realizar. Además, a modo de primer acercamiento, las etnografías clásicas funcionalistas y estructural funcionalistas resultan un legado etnográfico notable, justo gracias a estas descripciones, a las temáticas que eran abordadas en las etnografías. em, Esto puede ayudar a entender, a que nosotros entendamos por qué es importante ahondar más en esta labor interpretativa. Estas etnografías clásicas son una herencia científica de la cual podemos partir para nosotros crear nuevas cosas, ¿no? Y por último, a mi parecer, la más grande crítica que tiene el funcionalismo es también un gran logro que tiene esta teoría. Y es el que los funcionalistas enfocaron la atención de Occidente en todos estos pueblos lejanos, exóticos, olvidados, para pues hablar de ellos. Fijaron la atención principal de lo que es el quehacer antropológico, que es la otredad, estudiar al otro. Y creo que eso es como lo más importante que puedo rescatar de la teoría funcionalista. Y muchas gracias por escuchar. Hasta aquí va a quedar entonces esto.